a lo que tienen que ver las revelaciones de la historia oficial o la historia contraoficial, las revelaciones que él hizo, y el aporte para que los pueblos también podamos empezar a conocer nuestra verdadera historia, nuestro verdadero pasado, y así poder emprender un camino mucho más concreto hacia la transformación de nuestro presente. Ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo Villarreal, el compañero de la agrupación Santoro, que va a estar exponiendo un poco el objetivo de la charla. Gonzalo es articulador del Centro de Estudiantes actualmente por la agrupación Santoro y es un compañero que hace bastantes años que viene militando junto con otros compañeros de acá de la universidad en esta idea que es un poco luchar por la educación pública para que ésta sea verdaderamente inclusiva y verdaderamente pública. Así que le doy la palabra a Gonzalo. Mate, si alguien tiene, me puede acercar por favor porque no hay agua caliente. Muchas gracias a todos por venir. Es muy importante realmente que los estudiantes comencemos a tener estos espacios, comencemos a tener espacios de debate realmente nuestros. Nosotros, la agrupación Roberto Jorge Santoro, somos una agrupación independiente que lucha por una mejor educación. Desde principios del año pasado que estamos agrupados, y bueno, estamos aquí en Dramáticas, ganamos el Centro de Estudiantes, el Consejo Departamental, el Consejo Superior también, en las últimas elecciones de consejeros estudiantiles. Y quizás un poco contar a Roberto Jorge Santoro, más que la agrupación. Para los que no saben, Roberto Jorge Santoro fue un poeta que creía fervientemente que con su arte, con su poesía, él podía transformar la realidad y creía que el arte era una herramienta de transformación. Es un poeta desaparecido por la última dictadura militar. Él desaparece el 1 de junio de 1977 mientras daba clases en una escuela. Él era preceptor, aparte de poeta. Y a lo largo de toda su vida fue variando mucho la temática de su escritura, de su poesía, ha escrito obras de teatro, ha escrito canciones, ha hecho junto con otros poetas la revista Barrilete en la década del 60, una revista independiente, autogestionada, que de a poquito, con la coyuntura social, política, cultural de aquel entonces, se fue politizando cada vez más, hasta, y entre revista y revista, no tanto entre revista y revista, sacaban informes ellos, el último informe fue un informe sobre Trelew, luego de la masacre de Trelew, a partir más o menos en esa década, en la década del 70, él comienza a militar en el PRT, más que en el PRT, en FATRAC, que era el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, que era del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y creyendo con Haroldo Conti, Humberto Constantini, Raimundo Gleiser y otros artistas desaparecidos, que el arte es una herramienta de transformación. Debo admitir que estoy un poco nervioso. Sí, es la primera vez que estoy acá, así, de esta manera. Así que... Adelante. Así que eso, contar quizás un poco nuestra postura respecto al arte, que nosotros creemos que la institución o la escuela o lo que sea esto debería generar creadores de arte, no simples, como se dice, intérpretes, sino creadores constantes, transformadores de la sociedad, y que el arte realmente sea un arte para todos. Hay clases que la realidad es que no tienen acceso ni a estudiar arte, ni a ver arte, y nosotros desde nuestro humilde lugar aquí en la universidad estamos intentando construir que el arte es una herramienta de transformación y que vamos a ir hacia por eso. Así que nada más. Una persona que, para los que, como decía cuando pasaba por algunos cursos, para los que no lo conocen, esta oportunidad realmente nos va a acercar mucho a todo lo que fueron las investigaciones que él hizo y las afirmaciones que él les dio luz, y para los que lo conocemos nos vamos a poder agasajar una vez más escuchándolo, que realmente es muy enriquecedor. No voy a aburrirlos más, es importante escucharlo a él, así que le doy la palabra a Osvaldo Bayer para que a continuación de su intervención podamos
abrir el micrófono y se puedan realizar preguntas y podamos generar un diálogo acá, que es un poco la idea. Así que te doy la palabra, Osvaldo. Bueno, muchas gracias por estar acá, la presencia de ustedes. Y realmente tenemos que buscar de contestarnos una pregunta fundamental para nuestro futuro. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Cuando uno lee esos documentos de Mayo, increíbles documentos de Mayo, de un Moreno, de un Castelli, de un Manuel Belgrano, esas resoluciones de la Asamblea del año 13, increíbles. Y después va viendo el curso de los acontecimientos que van a culminar hace 150 años después o más, 200 años después, con la desaparición de personas, la muerte argentina, como se dice en Europa. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué ese retroceso de ideales? 1810. Ese documento de Manuel Belgrano al llegar al Paraguay, donde le devuelve a los pueblos originarios todos sus derechos, les devuelve la tierra que les fue robada por los conquistadores españoles y termina con la esclavitud sometida por los europeos, por los españoles en este caso, la mita, el yanaconajo y otras formas de esclavitud. Y dice esta frase: desde ahora, gracias a los hombres de Mayo, los pueblos originarios van a gozar de los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra americana. Juan José Castelli, en su documento de Tiahuanaco, donde devuelve todos los derechos a los pueblos originarios, termina con la esclavitud y tiene una frase realmente maravillosa, que dice: nosotros, los hijos de europeos, tenemos que aprender de los pueblos originarios, primero, la falta de sentido de la propiedad. Para ellos todo es comunitario. Nadie tiene nada, nadie es dueño de nada, sino todo es comunitario. Y segundo, aprender la defensa de la naturaleza. Toman de la naturaleza solamente lo necesario porque piensan en las próximas generaciones. Y esas dos cualidades, unirlas con el amor por la ciencia que tenemos nosotros, los europeos y los hijos de europeos. Unir las tres cosas y marchar hacia adelante. Castelli, 1810. Para no hablar de Moreno, la tesis que hizo en la Universidad de Chuquisaca justamente sobre los pueblos originarios. Un estudio muy profundo de todo eso. Y yo les recomiendo leer algo que nunca nos fue recomendado, pero que tendría que ser lectura obligatoria en las escuelas secundarias, en los últimos años de la escuela secundaria y en los primeros años universitarios. El libro Mi viaje por América, del sabio alemán von Humboldt, que viaja por Latinoamérica entre 1790 y 1801. Él es el verdadero descubridor de América, porque se da cuenta de las virtudes que tienen los pueblos originarios. Por ejemplo, estas dos cosas. Todo es comunitario. Y dice en sus escritos: yo les pregunto cuando los visito, ¿de quién es esta tierra? Y me miran curioso y dicen: ¿cómo de quién? De todos. Además les pregunto: ¿por qué toman solamente lo necesario para comer y vivir de la naturaleza? Si la naturaleza les puede dar mucho más, ustedes podrían almacenar cosas, productos que en otras regiones no se producen, y ustedes podrían intercambiarlas. Y me dicen: no,
hay que pensar en las próximas generaciones. Dice, en cambio, ceno siempre con los conquistadores españoles. Y siempre viene, cada noche viene siempre algún conquistador español con un mapa, sonriente, y me dibuja con un lápiz, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Dice, y me da realmente mucha vergüenza, dice Humboldt, lo que hacen, cómo esclavizan a estos pueblos. Por ejemplo, el sistema del caballito, así nombrado caballito. Tráeme un caballito, dicen los españoles, y traen a un indio fuerte, se suben sobre sus hombros, como no hay caballos casi en Venezuela y en Colombia, se suben a los hombres y con un látigo lo hace correr kilómetros y kilómetros, hasta que el denominado caballito cae muerto o cae ya extenuado completamente. Entonces se suben a otro. Dice, yo realmente me avergüenzo esto como europeo y como cristiano. 1813, esa asamblea termina con la esclavitud en la Argentina. 1813, Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln, Brasil recién en 1874. Además, en 1813 se canta por primera vez ese himno nacional argentino que nosotros repetimos y que ni siquiera sabemos lo que quiere decir. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Encontrar la igualdad en libertad. ¿Pero para qué? Ya 13 años después, Bernardino Rivadavia. Aquí los argentinos, la calle más larga de la capital la llamamos Bernardino Rivadavia, primer presidente de la Argentina. Si ustedes van al Archivo General de la Nación van a encontrar el decreto de Rivadavia, de una sola línea. Se contrata al militar prusiano Federico Rauch, escritor, para exterminar a los indios ranqueles. Punto. Rivadavia no se toma el trabajo ni siquiera de poner por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. 40 años después ustedes habrán leído Una excursión a los indios ranqueles, ese libro magnífico, donde describe la vida de los ranqueles diciendo que son pacíficos, y tiene una frase que lo dice todo. Dice, los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros, los hombres de origen europeo. Creo que está todo dicho en eso, ¿no? Bien. Hay que leer los comunicados del coronel Rauch, occidental y cristiano. Son increíbles. Están todos en la carpeta Coronel Rauch del Archivo General de la Nación. Primer comunicado. Hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 29 ranqueles. Punto. Ni se toma el trabajo del señor coronel europeo de poner por qué hubo que degollar a 27 ranqueles. No, para ahorrar balas, se lo degüella y ya está. Segundo comunicado ya es más filosófico, el señor coronel. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Qué profundo, señor. Claro, ¿no es cierto? Tiene razón, porque nosotros venimos al mundo para tener propiedades y no sería muy aburrido esto. Y tercer comunicado ya es inexplicable. Yo no he encontrado una explicación por qué el señor coronel escribió esto. Dice en una sola línea, los ranqueles son anarquistas. Bueno, si son anarquistas hay que eliminarlos, no tienen salvación. Pero ¿cómo? Si todavía los grandes pensadores del anarquismo, como Kropotkin, como Bakunin, como Proudhon, todavía no habían nacido, pero el señor coronel ya sabía qué sentido, ¿no?, de la represión que tienen los militares. Bueno, después va a ser Juan Manuel de Rosas, y esto es callado por los
historiadores rosistas, desgraciadamente. Rosas hace una campaña al desierto allá, como le denominaban, y en sus partes se puede leer. Por supuesto que no puede compararse con la de Roca, que fue un verdadero genocidio, pero ya el principio moral es exactamente el mismo. En sus últimos comunicados finales, cuando termina la campaña, dice que fueron muertos 1000 indios y se trajeron 1000 indios prisioneros y se conquistaron tierras. Y después, por supuesto, todo va a comenzar cuando se funda en la Argentina la Sociedad Rural Argentina, esta misma que tiene su sede hoy en Palermo. 1868 se funda la Sociedad Rural Argentina entre todos los estancieros, más bien de la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Su primer presidente va a ser el señor Carlos María Martínez de Oz. Fíjense qué apellido, 1868. Una familia increíble. El primer Martínez de Oz que llega a Argentina, claro, el primer Martínez de Oz que llega a Argentina fue traficante de esclavos africanos. Fíjense ustedes. El segundo Martínez de Oz fue representante ante el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y votó a favor del rey de España en contra de la libertad del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, no vamos ahora a meternos con la familia Martínez de Oz, que me ha iniciado juicio, pero va a terminar, sí, pero va a terminar, fíjese que el punto culminante va a ser el señor Martínez de Oz, ministro de Economía de la última dictadura, de la desaparición de personas. Él desciende de ese tronco de los Martínez de Oz. Bien. Y van a, en el primer acta, si ustedes leen el primer acta de la Sociedad Rural Argentina, que si van al archivo de la Sociedad Rural Argentina, ellos con mucho gusto le van a presentar, porque están orgullosos de todos esos documentos. El primer acta le ofrecen al ejército argentino, estoy hablando de 1868, todos los caballos que sean necesarios y dinero para exterminar a los salvajes, a los bárbaros y conquistar esas tierras para la producción agrícola. Está firmado justamente por estancieros que todavía siguen siendo estancieros sus descendientes. Los Anchorena, los Leloir y todos apellidos de... Aquí tengo la lista en este libro que hemos hecho sobre esto con toda la documentación. Y le piden al presidente Avellaneda hacer una campaña para exterminar a los indios. El presidente Avellaneda lo llama a su comandante en jefe del ejército, a su ministro de guerra, como se llamaba en aquel tiempo, Adolfo Alsina, y le dice: prepare un plan para ver cómo se puede hacer esto, este pedido, cumplir con este pedido de la Sociedad Rural Argentina. Avellaneda, hasta un barrio proletario enorme al sur de la capital federal tiene el nombre de ese señor presidente. Y la plaza se llama Plaza del Cine. ¿Cómo? La plaza de ahí se llama Plaza del Cine. Claro, y bueno. No, pero Alsina, dentro de todo, un hombre bastante humano, porque dice en su informe, hay que leerlo, hace un análisis y dice: es imposible, señor presidente, hacerles comprender, porque claro, los estancieros decían que vienen los indios y se roban las vacas. Entonces Alsina le dice a Avellaneda: es imposible hacerle comprender a los indios que esa vaca pertenece al señor Martínez de Oz o aquella vaca pertenece al señor Anchorena. Ellos creen que pertenecen a la naturaleza y toman lo necesario para vivir. Entonces Alsina recomienda hacer una zanja a todo lo ancho de la Argentina, fíjese que de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. Dice,
Que vengan, sí, que vengan a caballo, porque estos indios son muy buenos jinetes, pegan el salto y saltan, pero después se quieren llevar una vaca y no pueden, porque la vaca tiene el tronco corto y no puede saltar la zanja. Entonces, y si la empujan, se va a caer adentro de la zanja, y así los indios van a aprender que no pueden llevarse las vacas. Dentro de todo, un plan bastante humanitario. Ahora, ustedes se imaginan ahora vivir con una zanja de nosotros de 5 metros. Si ustedes van por la zona de Tandil, pues se hicieron 600 kilómetros de zanja. Si van por la zona de Tandil y preguntan, lo van a ver. En nuestra película Auca Libre traemos fotografías de la zanja, es decir, filmado los restos de la zanja de Alsina. Pero Alsina se muere, para mala suerte de los pueblos originarios, y Avellaneda se lo da el mismo proyecto al general Roca, que había sido el mejor oficial de la guerra del Paraguay, un verdadero genocidio que también hay que hacer una investigación muy muy a fondo de lo que fue eso. Bueno, general ya con 33 años, le da el plan de terminar con los indios ladrones. Y Roca dice, es un disparate lo de la zanja. No, dice, hay que emplear el mismo método a aprender de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que importar 10.000 fusiles Remington. Con el Remington, fusil de 10 balazos seguidos, los norteamericanos eliminaron a los Sioux y a los Pieles Rojas. Así que se compran 10.000 de esos fusiles y exterminamos para siempre a los salvajes y a los bárbaros. Esto ustedes lo pueden ver en el Archivo General de la Nación. Siempre Roca va a hablar ni siquiera de la palabra indios, sino siempre de los salvajes, los bárbaros. Cuando Roca presenta el plan, los diarios de Buenos Aires, que nunca habían hablado contra los pueblos originarios, a partir de ese momento empiezan a difundir la misma ideología. Entonces empiezan a llamar de los salvajes, de los bárbaros, hay que terminar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los grandes propagandistas fue Estanislao Ceballos, un después famoso escritor que se hizo famoso por sus libros con respecto a los pueblos originarios, en su gran mayoría. Y Avellaneda aprueba el plan, compra 10.000 Remington. Que Sarmiento, que observaba todo y era un pícaro, va a escribir después en un diario, va a decir, ¿qué hizo Roca con 8.000 Remington? Porque la campaña del desierto utilizó 2.000 Remington para 2.000 soldados. ¿Y qué hizo con el resto? Los vendió a los estancieros, a los Remington. Bien, se inicia la campaña en el desierto, que es un verdadero genocidio. Se puede leer en todos los comunicados de Roca, en su último viaje que hace él hasta el Río Negro, un verdadero genocidio. Se va a notar, se va a ver en su discurso ante el Congreso de la Nación, que ustedes los pueden ver en la Biblioteca del Congreso, también en la Biblioteca Nacional, es decir, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de aquel tiempo, de la Cámara de Senadores, donde él hace el informe final, donde decían que han sido exterminados 14.000 indios y 14.000 traídos como prisioneros. Y también lo dice lo mismo la comisión de científicos científicos entre comillas, que va a acompañar a Roca en su campaña. Y otro de los que ayuda a la campaña del desierto va a ser el Perito Moreno, que aquí vale como un gran sabio, etcétera, etcétera. Y fue realmente el que aconsejó también la campaña del desierto, que se hizo todo un viaje anterior, visitando todos esos pueblos que nunca le hicieron nada, salvo tuvo un pequeño incidente una vez en Neuquén, es decir, que no eran tan salvajes y tan bárbaros porque le permitieron, le informaron y todo lo demás, y él pasó toda la información a Roca
para que hiciera su campaña. Y después fundó ese museo donde exhibía a los prisioneros, principalmente a los caciques prisioneros, que vieran cómo eran los salvajes, los bárbaros, y también a las jóvenes indias desnudas, para que se vieran también como en Europa, donde se mandó fotografías y mandó mujeres. Hace muy poco se recuperó el cráneo de una indiecita de 14 años que fue enviada a Berlín, al Museo de Berlín, y exhibida desnuda allá. Y hemos, después de una campaña, logrado recuperar el cráneo de ella, que fue devuelto al Paraguay porque era una india guaraní. Bueno, todo eso lo hicimos los argentinos. Sería muy largo leer toda la documentación que está en estos libros, la documentación oficial, todo con los datos del Archivo Federal de la Nación, y no se sacaron. Y lo peor de todo es la restitución de la esclavitud en la Argentina, que nunca se nos enseñó en ningún lado. Pero ustedes lo pueden leer en el Archivo General de la Nación, en los diarios de enero de 1879, los avisos oficiales. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio como peón, una china, en esos términos con respecto a la mujer india, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Y están las crónicas en los diarios, de los redactores, que van a las plazas y describen cómo son repartidos los indios. Yo les voy a leer solamente un párrafo de una de esas crónicas del diario El Nacional, diario roquista, que describe la entrega de indios en una plaza de Buenos Aires. Dice textual: llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, sabían llorar. Dice: se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. En aquel marco, unos hombres indios se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas, y algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización. Eso hicimos los argentinos. Y después, cuando Roca va a ser presidente, no solamente va a terminar, es decir, siendo ministro de guerra, extermina a los pueblos del sur, y después se va a organizar el Ejército Nacional y van a seguir todas estas cosas en el norte argentino, en otras zonas. Su hermano Rudecindo Roca va a ser exactamente igual que él en Misiones y en Corrientes. Y hay otro hecho, Atalíba Roca, otro hermano de él. Atalíba Roca, un hermano de Roca que hizo todos los negocios. Adquiría tierras, es decir, se le otorgaban tierras y las vendía, y también hacía tráfico de esclavos y todo lo demás. Y Sarmiento, ese pícaro, inventó el verbo atalibar. Tienen una crónica en su diario, dice: el general Roca hace la conquista y hace sus negocios, y su hermano ataliba, punto. Quiere decir que inventó el verbo atalibar, que quiere decir cobrar la coima. Bueno, y todo en Buenos Aires en aquella época todo transformaron la versión de cobrar la coima por atalibar, se transformó en verso. Y nosotros, los argentinos, una ciudad en La Pampa, en el territorio de La Pampa, se llama Atalíba Roca, en homenaje al hermano del presidente de la República. Y hemos hecho el monumento más grande de Buenos Aires, no a San Martín. ¿Cómo? Está muy cerca de las villas de Redondo también. ¿Cómo dice? Está muy cerca del Redondo. Claro, bueno.
Bueno, y todos los auxiliares de Roca tienen nombre de ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, el general Villegas, hay que leer los documentos del general Villegas. Yo di una conferencia una vez en general Villegas y dije que había que quitarle el nombre a ellos, el nombre de la ciudad. ¿Para qué? Al día siguiente habló, ¿cómo se llamaba ese? Antonio Carrizo, por radio, diciendo, hay un señor llamado Bayer, igual que la aspirina, que está proponiendo cambiar el nombre de mi ciudad natal. Y yo le respondo de acá, he nacido en General Villegas y voy a morir en General Villegas. Yo me estaba afeitando y yo lo escuché y dije, bueno, ojalá te mueras pronto. Pero la ciudad sigue llamándose General Villegas. Así que ganó Antonio Carrizo. Bueno, podríamos seguir hablando, porque después otra de las cosas, cuando él es presidente de Roca, es el primero que hace la primera represión del movimiento obrero. 1904, en su segunda presidencia. Ya estaban los inmigrantes que habían venido en su mayor parte de Italia y de España, para disgusto de Sarmiento. Sarmiento, que hizo cosas muy buenas como las escuelas públicas, la enseñanza gratuita y qué sé yo, tenía un aspecto que nunca se nos enseñó. Era un racista insoportable. Hay que leer sus escritos, donde siempre habla de los indios piojosos. Habría que preguntarle a Sarmiento quién trajo los piojos, si no lo trajeron los europeos. Y siempre repitió varias veces, no hay que ahorrar sangre de gauchos. Él quería hacer de la Argentina Estados Unidos, igual el ejemplo de Estados Unidos. Por eso trajo a las maestras norteamericanas, para que nos enseñaran ese camino. Bueno, y cuando Alberdi saca un artículo y dice, en contra de la campaña del desierto, y dice, nuestras pampas han quedado totalmente deshabitadas, ¿cómo poblarlas, esas enormes pampas? Dice, tal vez habría que traer a europeos, dado que ya los pueblos originarios han sido eliminados en toda esta zona. Y Sarmiento le sale al paso y dice, sí, con europeos, pero solamente con europeos del norte, con ingleses, alemanes, suecos, noruegos y holandeses. Imagínense la pinta que tendríamos los argentinos si hubiera cumplido el mandato de Sarmiento. Bueno, porque claro, él quería hacer, si esa gente emigraba, iba a los Estados Unidos, por el parecido del idioma. Algunos alemanes vinieron, otros ingleses también y todo lo demás, pero en general la mayoría fue a Estados Unidos. E hicieron esa sociedad norteamericana. Bueno, pero como digo siempre, con humor, digamos, Sarmiento tuvo mala suerte, entre comillas, y tuvo que, entre comillas, conformarse con italianos y españoles, que vinieron realmente, es increíble, ¿no? 1 millón de españoles y casi más de 1,5 millones de italianos en un cuarto de siglo. Y ellos van a traer las ideologías ya del movimiento obrero que habían empezado a florecer en Europa y también en Estados Unidos. Acuérdense de los mártires de Chicago, por ejemplo. Y va a comenzar el 1 de mayo, donde esos sindicatos que se van creando, casi todos de ideología anarquista en un principio, el día 1 de mayo, el día del trabajo de los trabajadores, el día de los trabajadores, que no era feriado, hacían paro general y hacían las grandes manifestaciones. Si ustedes leen los diarios de la época, del 1 de mayo de 1904, 70.000 obreros se reunieron en La Boca a hacer un acto de recordación a los 5 mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. La justicia.
Y como es Estados Unidos, siempre 100 años después, la justicia norteamericana dijo que habían sido mal ejecutados. Un poquito tarde, 100 años después. Los mismos hicieron con esos héroes del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, que fueron condenados a muerte por crímenes que no habían cometido, y ya con un método nuevo, la silla eléctrica, fueron electrocutados en 1927. 60 años después, 1987, la justicia norteamericana va a pedir disculpas por Sacco y Vanzetti, diciendo que fueron mal ejecutados. Un poquito menos, pero también muy tarde. Bien, ya 1 de mayo de 1904, y Roca ordena la represión por primera vez. Hace la represión, ordena a la infantería de la policía a disparar contra la masa obrera, y ahí cae muerto el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años, que los obreros lo van a tomar sobre sus hombros, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista que informaba a los trabajadores, y lo van a velar allí. Roca ordena el allanamiento de La Protesta, la policía entra, destroza todo y se llevan el cadáver, y es el primer desaparecido de la historia argentina. Y como digo yo, ni siquiera una calle de un barrio obrero, una calle escuela de un barrio obrero, lleva el nombre del primer mártir del movimiento obrero. Y también otra cosa va a hacer Roca: la ley 4144, la ley de residencia, la ley más cruel de la legislación argentina, por la cual se expulsaba a todo extranjero que practicara ideologías contrarias al ser nacional. ¿Y quiénes eran que se expulsaban? A los que luchaban por las leyes obreras. Si ustedes van al archivo de la Dirección de Inmigraciones, van a encontrar las listas de centenares y centenares de obreros que fueron expulsados por sus ideologías. Pero la maldad de Roca era que expulsaba solamente al hombre y dejaba acá a su mujer y a sus niños. Lo hacía a propósito, inteligente el hombre, porque así la mujer del obrero le decía a la mujer, le decía al obrero: no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar, ¿y qué hago yo acá con nuestros niños? Porque era imposible a esos hogares pagarse después los pasajes, la mujer con sus hijos después. Y más, hay un decreto y hay un pacto con Italia y los gobiernos de Italia y España. Roca le señala que se va a terminar los convenios de migraciones si aparece alguno de los expulsados nuevamente en la Argentina. Es decir, que los obligaba a los gobiernos de Italia y de España a vigilar con la policía a esos obreros que habían vuelto expulsados por el gobierno argentino. Fueron expulsados así centenares y centenares de obreros, es decir, por supuesto, las cabezas de los movimientos obreros. Pero la vergüenza argentina es que no solamente fue Roca, los demás gobiernos siguieron aplicando la ley 41-44, aún los gobiernos elegidos por el pueblo, a partir de la primera elección democrática. Irigoyen, por ejemplo. Hay más de casi 200 rusos expulsados porque difundían acá el bolchevismo, y también de otras nacionalidades. Y también Perón expulsó en su primer gobierno del 46, casi en su gran cantidad, 120 hay serbios y croatas expulsados porque difundían las ideologías de Tito, el comunista, que después de la Segunda Guerra Mundial que volvió a gobernar Yugoslavia, y también algunos rusos, etcétera. Y debemos decir que fue Frondizi el que termina con la ley de residencia. Recién Frondizi en 1858. Y en su discurso dice: yo cuando era un estudiante universitario luché siempre contra la ley de residencia. Ahora que soy presidente va a ser una de mis primeras medidas en terminar para siempre con esa cruel ley. Y quedó terminada esa ley. Pero es otra de las cosas que tenemos que aprender, y ese fue Roca el que inventó esa ley, y nosotros lo premiamos con el monumento más grande de Buenos Aires.
en el centro de Buenos Aires, mirando a la Casa de Gobierno, montado en un corcel de bronce impresionante, con una mujer ahí cubierta de armas y un escudo como que es el Monumento a la Victoria, y arriba está él. Cuando sabemos a caballo, cuando sabemos que Roca jamás montó a caballo. Claro, lo dicen los oficiales de la campaña del desierto. Hizo toda la campaña del desierto en carroza. ¿Cómo habrá saltado esa carroza cuando no había camino? O sea, siempre acompañado de un sacerdote. Bueno, pero nosotros lo pusimos en el corcel, como a San Martín, pero a San Martín lo mandamos al retiro allí, medio tapado por la torre de los ingleses, pero ahí lo pusimos en el centro, como diciendo, ojo que está ahí. Bueno, es una vergüenza. Además, ese monumento fue hecho por el gobierno de la década infame, el gobierno de Justo. ¿Y quién era el vicepresidente de Justo? Julio Argentino Roca, el único hijo varón de Roca, que lo primero que propuso fue hacerle un monumento a su papá. Y se hizo el monumento. Que lo hizo, ganó el concurso el escultor uruguayo Zorrilla de San Martín, el padre de China Zorrilla, de la actriz. Yo una vez, inocente, hice una película con China Zorrilla. Yo les voy a leer algunos de los apellidos. Bueno, primero de todo, José Martínez Dios recibió 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Vayan a contarlas ustedes. Una hectárea es una manzana de tierra, 100%. 2.500.000 manzanas. Fíjense los apellidos de los principales, de los que más recibieron. La familia Amadeo, Leluar, Temperley, Atucha, Ramos Mejía, Lavallol, Unzué, Míguez, Terrero, Arana, Casares, Señoranz, Martín y Omar, Real de Azúa, etcétera, etcétera, etcétera. Los avisos, hay otros avisos de entrega de indios publicados por el Diario Nacional que dice: los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Somos originales los argentinos, la Sociedad de Beneficencia. Bueno, realmente es un deber de ética luchar, por lo menos terminar con ese símbolo y enseñar, que la docencia enseñe verdaderamente lo que fue este exterminio de los pueblos originarios, y luchar también por la igualdad de derechos de estos pueblos originarios. Todavía no se les reconoce sus tierras comunitarias. Hemos visto lo que ha pasado últimamente con los Cuom, con los Tobas. Lo que hizo el gobierno de Formosa realmente fue un crimen atroz y les quitó las tierras. Les quitó las tierras. Es decir, que el gobierno tendría que haber intervenido en la provincia y no lo hizo. Miró para otro lado, el gobierno nacional, que tiene sus aspectos positivos, pero primero, en la defensa de la naturaleza, en la ecología, se ha hecho todavía muy poco, y se ha hecho muy poco con respecto a defender los derechos de los pueblos originarios, los antiguos derechos de los pueblos originarios, y también terminar con algo que yo he hecho un eslogan de todas mis conferencias, y lo voy a decir siempre: las villas miserias cada vez más grandes. Y yo sostengo que mientras haya las villas miserias no hay verdadera democracia, porque por lo menos la democracia tiene que ser capaz de entregar un techo digno, por lo menos a las familias con hijos. Vayan alguna vez y visiten lo que es la Villa 31 de Retiro y se van a dar cuenta de lo que es la extrema pobreza y la violencia interna que hay. Todos venden algo y es lo más irracional. Las casas de 2 y 3 pisos ya, donde se suben desde afuera con escaleras de madera.
Y el señor Macri no mira eso, no mira. Bueno, y el gobierno nacional tampoco, hace muy poco. Bueno, recién hace 2 días parece que se ha iniciado una gran campaña para la construcción de viviendas. Ojalá lleguemos por lo menos a un principio de darle un techo a esos pibes. Muchísimas gracias, queridos amigos. La firme. La segunda que voy a preguntarles con respecto a la reestatización AFJP, y la tercera sería con respecto al presupuesto educativo llevado al 6%, que eso no había sucedido en la historia del país. Una estaría contestada con respecto a derechos humanos, faltaría reestatización, AFJP y la política educativa con el presupuesto del 6%. Sí, no, y eso que hay que agregar también, por ejemplo, la estatización de YPF, que realmente los bienes naturales deben pertenecer al país y no a empresas extranjeras, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Hay iniciativas realmente muy positivas que no lo hemos visto en otro gobierno, pero no solamente conformarlos con eso, sino empujar desde abajo, empujar con la palabra, no con la violencia, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer, que no pertenezco a ningún partido político, sí que tengo una ideología política, pero que jamás he tenido un cargo oficial de nada, salvo en la docencia universitaria, pero y fue porque me llamaron, no porque yo me presenté, y seguir ahondando la democracia, ¿no? Ahondando. Es decir, ya yo creo que todo esto se ha debido también al movimiento de los organismos de derechos humanos, que realmente han salido a la calle, y también a aquellos, por ejemplo, de 2001, de se llama, me dijo, bueno. Y le digo, ¿qué significa? Dice, rebelde amanecer. Qué hermoso nombre, ni los anarquistas, pero capaz de poner un nombre así. Entonces, traigo en ese film, el guión que hice, trae toda la historia de cómo fueron exterminados los pueblos originarios, y no la totalidad, gracias a Dios, pero la política que se hizo durante todo el tiempo. Y no conseguimos que el Instituto Nacional de Cinematografía no obtuvimos el préstamo que obtienen casi todas las otras películas. Nunca nos dijeron que no, nunca nos dijeron que por qué lo habían hecho. El señor Socia, creo, Socia, bueno, cosa que nos dolió mucho, y si pudimos hacer la película fue porque realmente salió caro filmar todo eso y movernos de un lado al otro. Fue por la Fundación Alemana del Partido Verde, del Partido Ecologista, que nos dio el dinero que pudimos hacer este film. Yo estoy dispuesto, si ustedes quieren esperarme, yo ahora el 21 me voy para Europa y vuelvo recién el 21 de septiembre. Si me esperan hasta el 21 de septiembre, puedo venir yo y darles la película acá y hacer después el debate. Pero si no, también les puedo facilitar la película y pueden verla ustedes antes cuando... Espera.